chiquillo, dale. Hola, ¿qué tal? Saludos, señoras, señores. Les damos la bienvenida a una nueva cita del Puente, este programa en el que desde Manzanares 10 Televisión cada mes tendemos un puente a otro lugar para hablar con manzanareños o manzanareñas que están realizando otras actividades muy lejos de su pueblo, muy lejos de nuestra ciudad. Irene Ruiz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juanjo. Segunda entrega de esta segunda temporada del Puente. Y decías, nos vamos lejos, pues hoy nos vamos además bastante lejos. ¿Hasta dónde tendemos el puente? Pues vamos a verlo, hasta dónde lo vamos a atender hoy. Pues nada más y nada menos que hasta Washington. Nos vamos a Estados Unidos para conocer a un manzanareño que además lleva mucho tiempo fuera de nuestras fronteras. Eso es, hemos tardado muy poquito en ese puente aéreo especial que también hemos tenido en el programa de hoy para hablar desde Manzanares con la capital de los Estados Unidos de Norteamérica y hablar con Carlos Bautista Enrique. Vamos a saludarle primero y ya después hablamos con él. Carlos, muy buenas tardes desde Manzanares, buenos días para ti en Estados Unidos. Bienvenido a la tele de tu pueblo, a Manzanares 10 TV. Buenas tardes, buenos días desde aquí, desde Washington. Gracias por tenerme aquí, Juanjo e Irene. Es un placer para mí estar aquí. Bueno, Carlos, nosotros tenemos que agradecerte especialmente, bueno, siempre lo hacemos con todas las personas que quieren colaborar con nosotros. Sabemos que dada la diferencia horaria, pues requiere también un esfuerzo para vosotros, así que también desde aquí te lo agradecemos. Y vamos a presentarlo, Juanjo, por si hay alguien que no lo conozca, aunque yo creo que es una cara bastante conocida para los manzanareños. Tiene 28 años y desde muy joven lleva jugando al tenis. De hecho, fue el tenis el que le llevó a irse de Manzanares. De todo esto hablaremos con él y actualmente es estudiante de doctorado en fisioterapia en Washington. Es en estos momentos lo que le ocupa. Así es, y además coincide también que este mes la revista Siembra le dedica un reportaje en su sección de Manzanareños por el Mundo a Carlos Bautista, con lo cual viene también muy bien para recordarle. Porque yo recuerdo a Carlos Bautista, Carlos, cuando eras un niño, tienes 28 años, llevas media vida fuera de Manzanares, pero te recuerdo pues ese Carlos en la más tierna adolescencia, ese tenista que fue recibido en el Ayuntamiento de Manzanares por un torneo del que después hablaremos y que te tuviste que ir primero a Barcelona, luego a Estados Unidos. Pero vamos a hablar, ¿cómo recuerdas tu vida en Manzanares antes de marcharte? Pues sí, como dices, me parece mentira. Hace 14 años que me fui de Manzanares. Pero yo recuerdo mi tiempo en Manzanares, mi tiempo desde que era pequeño hasta adolescente, hasta que me fui, pues tengo muy buenos recuerdos con mis amigos, mi familia y por supuesto con el tenis y los compañeros que tuve con el tenis. Y la verdad es que todos son muy buenos recuerdos. No me puedo quejar de nada. Altagracia y después la secundaria en el Sotomayor, aunque no la cursaste entera, porque a mitad más o menos de tercero de la ESO es cuando te marchas, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó a marcharte de Manzanares a tan temprana edad? Sí, pues la Federación Española de Tenis ofrece unas becas para llevar tenistas al Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat en Barcelona. Invitaban a 2 o 3 chicos y chicas cada año, entre 14 y 15 años. Y bueno, se dio una serie de circunstancias. Yo creo que también alrededor de esa fecha gané un torneo importante en Estados Unidos y creo que a partir de ahí pues surgió la oportunidad de
esta beca, de poder ir a, a juntarme con el equipo que ya estaba allí entrenando en Barcelona. Y bueno, fue, como dices, en mitad de tercero de la ESO, había terminado mi primer trimestre en Altagracia y fue todo fue muy rápido. Me ofrecieron irme pues alrededor de noviembre, quizá noviembre, diciembre, en enero ya estaba allí. Justo, me acuerdo que fue justo después de Reyes, que fue, bueno, quizá uno de los Reyes más tristes para mi familia, porque me fui básicamente al día siguiente. Y, pero para mí fue una oportunidad increíble y no lo dudé en dar el paso. De todas maneras, ¿pudo esa ilusión por ser figura del tenis o fue muy duro también abandonar el instituto, a los compañeros, a los amigos, cambiar radicalmente de vida? Sí, fue, como tú dices, un sabor un poco agridulce. Lo que pasa es que en ese momento, pues con toda la ilusión de empezar algo nuevo, también tenía muchos amigos que ya conocía, que ya estaban en Barcelona. O sea, no fue irme totalmente a un sitio desconocido, conocía a gente que ya estaba allí entrenando. Entonces eso también facilitó pues realmente no me fui solo, sino que ya conocía gente allí. Pero sí, como dices, dejar amigos y familia en casa siempre es un poco difícil. Bueno, ya estabas acostumbrado, nos lo contabas, ya tenías esa costumbre, digamos, de, bueno, pues de conocer a otros tenistas por otros campeonatos y lo hemos mencionado previamente, ¿no? El Máster Internacional Nike Junior Tour que se celebró en Florida en el año 2008, que fue también, supongo que una de esas primeras oportunidades para darte a conocer internacionalmente y que además, nos lo decía Juanjo, fuiste aquí recibido en el ayuntamiento donde también se te hizo un reconocimiento y esto, lo decimos, fue en 2008, o sea, ya en esos momentos ya empezabas a despuntar bastante, ¿no? ¿Cómo se vivió también todo aquello? Sí, la verdad es que 2008 fue un año muy bueno a nivel tenístico, con mi entrenador Juan Nieto, con el que llevaba entrenando desde 2003. Pues hicimos una preparación muy buena para esos últimos torneos del año, el Máster Nacional, que fue en Ibiza, y al ganar ese torneo me dio la oportunidad de jugar el Máster Internacional en Florida en octubre. Y es una de esas semanas en la que todo sale y gracias a la preparación y a la suerte, ¿no? de que todo se dio bien esa semana, pues me llevé el torneo y creo que esa es la razón por la que gané y quizá también por la que quizá me dieron la oportunidad de ir a Barcelona. Un torneo, Carlos, el Nike Junior, que han ganado importantes figuras del tenis. Luego tú también has coincidido en tu etapa de formación con muchos compañeros, imagino que también amigos, que luego han llegado y que hemos visto ahí en torneos importantes, hablando de algunos. Sí, pues ya en Barcelona cuando llegué, allí ya estaba, por ejemplo, ahora de gente que está ahora metida en el top 100, conoceréis a Roberto Carballés, es andaluz, y a Pablo Carreño, que ha llegado a ser top 10 mundial. Pablo Carreño es 3 años mayor que yo, Roberto es 1 año mayor que yo, y luego había otro chico de mi edad, Nacho González, que también fue a la universidad a seguir jugando y ahora es entrenador de la academia de Rafa Nadal. Y Axel Álvarez también, asturiano, que llegó a ser número 1 universitario en Estados Unidos. O sea que gente de mucho nivel que ya estaba allí y por eso, claro, eso fue una de las razones también por la que no dudé en irme. Es el poder entrenar con gente de ese nivel cada día. Es una oportunidad única y la tuve que aprovechar. Bueno, y desde esa etapa en este centro de alto rendimiento llega el momento en el que vuelas, en este caso a Tulsa, que es el primer sitio donde te ubicas en Oklahoma, en Estados Unidos, para realizar la carrera de Ciencias del Deporte, no sé, por el año 2013 más o menos creo recordar. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo surge el emprender esa aventura y realizar tus estudios universitarios ya mucho más lejos de lo que ya estabas, ¿no? de tu casa?
Sí, pues por allá, por el año 2000, 2011-2012, pues en el bachillerato, pues ya me empezaba a plantear, bueno, al acabar el bachillerato, qué es lo siguiente. Hay mucha gente pues que decide darse unos años en el circuito profesional sin estudiar, simplemente jugando al tenis y bueno, yo ese salto la verdad es que en ese momento no lo veía. Hay que tener mucho nivel y hay que tener las cosas muy claras y hay que tener también el dinero para poder permitirse darse unos años en el circuito tenístico. Entonces, para mí, empecé a explorar oportunidades. Conocí a gente ya de Castilla-La Mancha que se había ido a Estados Unidos a estudiar y a jugar al tenis. Y hablé con ellos para ver qué tal fue su experiencia y qué tal les parecía que, cómo sería para mí esa experiencia. Y sin duda me lo aconsejaron, porque en Estados Unidos creo que es un sistema único en el que puedes hacer una carrera y a la vez jugar a un nivel muy alto. Hay muchos tenistas, cada vez más, que han estudiado la carrera en Estados Unidos y luego a los 22, 23 años pues deciden volver al circuito profesional y a intentar ser profesionales y a vivir del tenis, pero con una carrera en el bolsillo. Entonces, para mí, lo prudente fue hacer eso. No quería dejar el tenis, quería saber hasta dónde me iba a llevar y quería hacer una carrera a la vez. Entonces, eh, esa fue la decisión que tomé, es ir a Estados Unidos para poder hacer las dos cosas y seguir con el tenis a alto nivel. ¿Y cuándo fue el momento, Carlos, en el que sopesas seguir con tus estudios, con tu carrera profesional sobre lo que te has formado e ir dejando un poquito quizá el tema de la competición a un nivel tan importante y tan exigente? ¿Cuándo decides ir poco a poco dejando esa competición y centrarte más en tu carrera? Sí, pues en la universidad, cuando ya, bueno, en la universidad son 4 años que te permiten jugar. A partir del cuarto año ya se te acaba la oportunidad. Entonces, bueno, durante esos 4 años fue, yo creo, una cosa gradual. No fue un momento que dije, mira, ya no voy a seguir cuando acabe la carrera. Simplemente, pues, hay que ser realista y hay que saber ver el nivel y las oportunidades reales que tienes de meterte en el top 100 en 3 o 4 años y bueno, para mí no, yo creo que no me veía capaz en ese momento de hacer algo así y bueno, me fueron surgiendo oportunidades para seguir estudiando, para estudiar un máster en la Universidad de Tulsa y a la vez entrené al equipo de chicas de la universidad y bueno, poco a poco me fui pensando en oportunidades fuera del tenis. Y bueno, me gustaba la fisioterapia desde que estaba en el instituto y fue algo que empecé a perseguir, el seguir estudiando y el tenis poco a poco, pues cuando se acabó esos 4 años de carrera en los que jugué al tenis también, pues ya pasé un poco al segundo plano como entrenador y ahora mismo ya pues casi no juego, pero estoy estudiando a tope. Bueno, nos hablabas de ese máster de Athletic Trainer, que es algo parecido, ¿no?, a lo que aquí llamaríamos fisioterapia, ¿no? ¿Cómo es el trabajo? Porque ahí es donde comenzaste, fue, digamos, tu primer contacto con el mundo laboral, en este caso en el distrito escolar de Tulsa. ¿Cómo fue ese primer contacto con el mundo laboral y qué diferencias encuentras en ese trabajo con respecto a lo que podemos ver a lo mejor aquí en España? Sí, pues sí, la verdad, ese fue el primer trabajo, jornada completa. Empecé en el año 2018 hasta 2020 y bueno, el trabajo consistía, como bien has dicho, de athletic trainer. Es un poco parecido al fisio deportivo que conocemos en España, pero con más énfasis quizás en el cuidado de jugadores a pie de campo y rehabilitación de lesiones agudas.
Eh, Creo que sí, eso sería como lo definiría. Pero para trabajar como fisio, en Estados Unidos hay que hacer un doctorado. Y por eso al trabajar por 2 años decidí dar el salto y volver a estudiar para tener el doctorado de fisioterapia y poder trabajar como fisioterapeuta oficial. Esos 2 primeros años, pues esos 2 años de trabajo fueron muy buenos. Me abrieron mucho los ojos, sobre todo porque trabajé en un distrito escolar con chavales deportistas, estudiantes, eh, con menos recursos de los que yo tuve, por ejemplo, cuando tenía su edad. Eh, Estados Unidos pues tiene cosas muy buenas, pero también tiene mucha desigualdad a nivel social. Entonces trabajé en un distrito pues que necesitaba recursos, había gente con o sin seguro médico, sin acceso a rehabilitación. Entonces mi trabajo fue dentro del distrito escolar, trabajar con deportistas de nivel de instituto para que pudiesen volver al campo y quizá pues, ganarse una beca en una universidad y permitir a través del deporte pues seguir estudiando en la universidad. Vamos a ir viendo algunos de los ámbitos en los que has trabajado y sitios donde has trabajado. Antes veíamos una imagen de una sala de rehabilitación de uno de los institutos donde trabajaste. Vamos a seguir viendo y nos vas comentando de ese trabajo que haces, porque además habrás tenido que empaparte de algunos deportes que de aquí en España conocemos poco, aunque poco a poco se van conociendo más, como es el fútbol americano, ¿verdad? O el hockey. Sí, pues el fútbol americano. Esta imagen que veis, pues es todo mi equipamiento que tengo lo que tenía para justo antes de que empezase el partido, como veis la camilla y la caja con hielo, tengo también el desfibrilador ahí amarillo, porque nunca se sabe, siempre puede haber algún tipo de emergencia en el campo. Y luego pues vendajes de todo tipo, como... Como sabéis o como habréis visto quizá en la televisión alguna vez, el fútbol americano es un deporte de contacto muy agresivo en el que cualquiera se puede lesionar de gravedad en cualquier momento, entonces hay que estar muy alerta. Y bueno, como primer trabajo, pues a veces era un poco estresante el saber que en cualquier momento cualquier cosa puede pasar, pero por suerte nunca tuve ninguna situación grave. Eh, y esta imagen que vemos ahora es un torneo de lucha, en el que también es un deporte que no tenía ni idea de cómo funcionaba. Entonces, tanto como con el fútbol americano como con la lucha, pues aprendí un montón sobre las reglas, sobre la preparación que va detrás de cada deportista y la verdad es que me gustó mucho aprender sobre estos deportes y bueno, atender a estos deportistas que necesitaban rehabilitación. Es que mucho ojo, porque el fútbol americano, los porrazos, aunque llevan muchas protecciones, Total. vamos a ver algunas imágenes más de tuyas, del trabajo en partidos de fútbol americano, pero vamos, lo tuyo es fútbol americano, lucha, no hay ningún deporte así más suavecito de los que estés trabajando. Bueno, claro, ahí está la clave. El trabajo que yo tenía, normalmente mi jefe me ponía en deportes o en partidos pues, donde puede haber un número mayor de lesiones. Un equipo de fútbol americano tiene alrededor de 50 jugadores y en el que se van cambiando todo el rato porque se pueden lesionar en cualquier momento. Entonces esos son los deportes en los que solía trabajar más. Y como veis, sí, tienen un montón de, de- tienen un montón de equipamiento, de protección, con el casco y todo, pero a la vez creo que creo que les da una sensación de falsa seguridad, en el que a veces pues utilizan la cabeza demasiado para buscar el contacto porque tienen ese casco. Entonces, bueno, parte de mi trabajo también era prevenir y evaluar conmociones cerebrales, que son desgraciadamente muy comunes en ese tipo de deporte.
Hace... Pero también tuve la oportunidad de... Sí, perdón. No, termina. Sí, también tuve la oportunidad de trabajar con el fútbol normal que conocemos. Y la verdad es que mucho mejor porque conocía el deporte mucho más, sé cuando un jugador está fingiendo y cuando es de verdad. Por ejemplo, con tenis no trabajé, porque tenis, la verdad es que una lesión aguda es más raro. Entonces, normalmente cubría deportes más agresivos. Bueno, una de las cosas que me gustaría también detenerme, Carlos, que has mencionado, y yo creo que es algo importante dentro de tu trabajo, además de velar evidentemente por la seguridad y la integridad física de los deportistas, es el darle la oportunidad, nos lo decías, a algunos estudiantes, de que tengan acceso a algo que aquí lo tenemos muy a nuestra mano, lo entendemos como algo normal, pero que allí no es así, ¿no? Supongo que este contraste te habrá chocado, sobre todo en los inicios, en cuanto al acceso, pues por ejemplo, a los servicios básicos sanitarios, ¿no? Sí, yo creo que uno de los contrastes que más me llamó la atención es el tema sanitario. Como español y sobre todo, bueno, como adolescente y en España, pues nunca me planteé, cada vez que vas al médico, nunca ves un recibo de lo que cuesta ir a que te pongan unos puntos o una escayola, nunca te lo preguntas. Y una vez que llegué aquí, empecé a trabajar en este mundo, pues te llama mucho la atención que gente, pues por diversas razones, porque recientemente ha llegado a este país o porque no tienen seguro o porque los padres de algún chaval pues han cambiado de trabajo y el trabajo ya no les cubre el seguro. Hay un montón de situaciones por las que la gente no tiene seguro médico o incluso teniendo seguro médico hay que hacer un copago que para muchas familias es muy difícil afrontar. Igualmente. Entonces, pues, mi labor en muchos casos era pues, de ayudarles con la rehabilitación de lesiones quizás sencillas, como un esguince de tobillo, pero que para alguien que no tiene acceso a tratamiento, un esguince de tobillo pues, puede ser el final de la temporada. Entonces, pues creo que mi labor en ese ambiente era importante. Bueno, nos hablabas en este caso de la sanidad, pero también como estudiante universitario habrás visto también ese contraste en cuanto al acceso a los estudios, porque si bien para la sanidad hay muchas personas que ven limitado este acceso, para estudiar una carrera también se hace complicado cuando las familias tienen menos recursos, ¿no? Esto imagino que lo habrás vivido también de cerca, en compañeros o gente a la que has podido conocer, ¿no? Sí, la verdad es que en mis primeros años en Estados Unidos viví un poco como en una burbuja. Cuando te cuando te ofrecen una beca como deportista, eres una persona muy valorada para la universidad porque juegas para la universidad, le das prestigio al ganar torneos y cosas así. Entonces, en los primeros 4 o 5 años, pues eso, como te he dicho, vivían un poco en una burbuja en ese sentido. No fue hasta que empecé a trabajar y vi el mundo real fuera de la universidad. Y bueno, conocí a gente, chicos de 14, de 15 años, porque acababan de entrenar y tenían que ir a trabajar a un McDonald's otras 4 o 5 horas esa tarde para ganar dinero y para poder permitirse seguir jugando o poder estudiar en la universidad en un futuro. Era una realidad muy diferente a la que no estaba acostumbrado, como ya te he dicho, porque he sido un privilegiado desde que crecí. Nunca me ha faltado ningún recurso para estudiar, para ir a todos los torneos. Pero como ya te he dicho, ese trabajo para el distrito escolar de Tulsa me abrió mucho los ojos. Y de Tulsa, en Oklahoma, en el centro de Estados Unidos, te fuiste a Washington, que es desde donde hablamos contigo, para hacer el doctorado en fisioterapia en la Universidad George Washington de Washington, la capital de Estados Unidos. Por cierto, creo que te gradúas ya
el próximo año, en los primeros meses del próximo año, que es en lo que andas. Pero vamos a aprovecharte, Carlos, porque después de media vida prácticamente en Estados Unidos, haznos un poquito de guía. ¿Qué lugares nos recomendarías? Vamos a ir viendo algunas imágenes y nos vas comentando. Sí, pues Washington es una ciudad muy, muy internacional. Como capital de Estados Unidos hay un montón de monumentos, museos, embajadas. Es una ciudad muy abierta, con muchos parques, mucho acceso con transporte público, que es un contraste total con Tulsa, en una ciudad en Oklahoma donde de todos lados hay que ir en coche. En Washington, pues como veis en la foto, es el memorial a Lincoln, donde está la famosa, dentro de ese memorial, de ese edificio, está el famoso, la famosa estatua de Lincoln sentado en una silla. Y esta zona forma parte del National Mall, que es un parque gigante de 4 o 5 kilómetros de largo, donde se encuentra el monumento, el memorial a Lincoln, el monumento a Washington. La Casa Blanca queda en la parte norte, y eso es un sitio ideal para correr y para andar y para hacer una visita guiada, por ejemplo. Hay un montón de monumentos también en las distintas guerras que Estados Unidos ha participado, memorial de Vietnam, memorial de la guerra de Corea. Y como veis, disfrutando de otros deportes. No creas que porque he dejado de jugar al tenis ya no hago nada. Estoy ahí a tope con la bici, y siempre que hay buen tiempo, y la verdad es que es una ciudad muy, muy accesible para hacer deporte. Esta foto de aquí es delante del monumento a Washington, que es el obelisco que se ve muchas veces en las películas, y que se puede subir a la parte de arriba y ver las vistas desde los 4 puntos cardinales. Los recomiendo. Si alguna vez alguien va a Washington, es subir a la cima del obelisco. Y ahí tuve la oportunidad de hacer una carrera por todos esos monumentos. Y luego, muy famoso también es el 4 de julio en Estados Unidos, el Día de la Independencia, en el que en el National Mall van miles y miles de personas a celebrarlo, y por la noche pues tienen ya sabéis cómo son los americanos, un show de 20 minutos de fuegos artificiales, chulísimo, en el que es gratis, simplemente tienes que ir con tiempo para coger un buen sitio. Y ya son 2 años, hemos ido 2 años seguidos a verlo, porque es espectacular. Todo a lo grande, ¿no, Carlos? Es todo muy, muy a lo grande, como lo hacen los americanos, ¿no? Por cierto, la foto era chula. ¿Era tuya la foto de los fuegos artificiales? Sí, todas esas fotos son mías. Era chula. Y veíamos también el Capitolio, que últimamente es epicentro también de manifestaciones, bueno, últimamente, muchas veces, ¿no? Y ahí lo vemos protegido también ante las manifestaciones que suelen convocarse ante él. Sí, y bueno, aquí se dio, yo estaba viviendo aquí cuando el asalto al Capitolio del 6 de enero ocurrió. Y bueno, seguís las noticias por la tele, pero bueno, con un poco de incertidumbre y sinceramente un poco de miedo, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Entonces, cada vez que hay alguna manifestación cerca del Capitolio, como veis, esos son camiones quitanieve que los ponen para rodear el Capitolio. Y la verdad es que el Capitolio hasta hace poco ha estado rodeado de un perímetro, una valla con gente, con militares armados hasta arriba para evitar cualquier tipo de protesta que se va de las manos. Y bueno, es lo que tiene Washington, al ser el centro de la capital de Estados Unidos, pues tiene un montón de manifestaciones. Menudas fiestas. Las vistas son, como te he dicho, desde la cima del monumento a Washington, del obelisco, y eso que veis ahí abajo, esa parte blanca en mitad del césped, esa es la graduación de este año, en la que yo estaré el año que viene, en mayo. Y la graduación de la universidad se hace ahí, y con vista directamente al Capitolio, como veis detrás. Y bueno, ese día la casualidad de cuando fui a visitar el obelisco, pues justo era la graduación, y dije, mira, aquí, si todo sale bien, ahí estaré dentro de un año. Así que son unas vistas chulísimas.
En mayo, será el mayo con el mejor tiempo que el que tienes ahí en esta foto. Sí, esta foto, como veis, si podéis ver detrás, se ve la bandera de España. Esta es la embajada de España en Washington, que queda muy cerca de donde vivo. La verdad es que paso casi, cuando voy a la universidad, paso casi cada día por delante de la bandera y en este caso sí, un día de esos de invierno que no apetece salir. Y ahí, como veis, ya en un día mucho mejor, en unos edificios muy, muy bonitos. Eso es lo mismo, es la Embajada de España en Washington. Y Y cuéntanos. sí, como arquitectura, como diseño de ciudad, creo que Washington fue diseñada a partir de París. Entonces tiene avenidas muy grandes y todas las avenidas en el cruce hay una gran rotonda. Está, por ejemplo, la rotonda de Washington y, bueno, diferentes rotondas tienen otros personajes importantes de la historia y en este caso es una que me pilla muy cerca y que siempre ponen flores muy bonitas. Pues menudo guía de turismo. Por cierto, han ido amigos, imagino que familiares también, y amigos han tenido oportunidad de ir a estar contigo allí unos días en Estados Unidos, ¿o no? Pues mis padres están a punto de venir. En 3 semanas estarán por aquí. Y también tuve la suerte de que mi primo y su novia vinieron el año pasado para el día de Año Nuevo y les pude hacer de guía. Y así que con ganas. Creo que también para mi graduación vendrá mi familia. Entonces también prepararemos una ruta chula y les enseñaré todo lo que tiene Washington. Bueno, ¿y cómo es el día a día? Porque te hemos preguntado de tu trabajo, Carlos, pero también queremos saber cómo es tu día a día como ya prácticamente un americano más en Washington. ¿Cómo se vive esto y bueno, pues cuéntanos un poco cuál es tu rutina, más o menos? Sí, pues ahora que estoy estudiando, bueno, la parte académica del doctorado ya la he acabado. Hasta hace 2 semanas estaba haciendo prácticas prácticamente de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y, y bueno, también intento, dentro de esa rutina de 8 a 5 intento buscar tiempo para entrenar. Como habéis visto en una foto, me gusta salir en bici, me gusta salir a correr, disfrutar del tiempo fuera cuando hace buen día y intento salir todo lo que puedo. Lo que tiene Washington que está muy bien también son los museos que son gratuitos, entonces siempre hay alguna exhibición chula a la que poder ir. Entonces, sí, intento, ahora que tengo solo prácticas, no tengo que estudiar para exámenes ni nada, pues disfrutar un poco más de las tardes cuando acabo de la clínica y seguir viendo cosas que no he visto todavía de Washington porque tiene un montón. Haces deporte, ya vemos que en la medida que los estudios y las prácticas te dejan, pero también vas a eventos deportivos, ¿no? Aprovechando aquello, vamos a ir viendo también algunos eventos y nos comentas. Ya hemos visto la parte del trabajo y ahora vamos a esos eventos deportivos sin olvidar nunca el tenis, imagino. Sí, el City Open en Washington, que es en agosto, me parece, cada año, es uno de los eventos previos al US Open. Y esta es una foto del año pasado cuando estaban pintando las pistas de nuevo preparándose para el torneo. Y es un torneo al que no fui el año pasado, pero sí que fui este año. Fueron algunos tenistas en el top 20 y fue el primer torneo profesional al que he ido desde hace tiempo. Entonces, como veis, pude conocer a Marcelo Arévalo, que es número 5 de dobles de la ATP y que se dio la casualidad de que estudió y jugó en la Universidad de Tulsa un año antes de que llegase yo. Pero como él tuvo compañeros de equipo con los que jugué yo, entonces sí que lo conocía y bueno, lo pude ver jugar y saludarlo y hablar con él. Y la NBA no podía faltar, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que Washington lo tiene todos los deportes. Eh, de las grandes divisiones del deporte americano, de la NBA, los Wizards, al que he ido a un par de partidos, y en el mismo estadio está el hockey sobre hielo, que tampoco no tenía mucha idea de cómo era, pero es un deporte muy agresivo también y muy duro, Sí, ahí se dan bien, ¿eh? Y con un palo. sí, Bueno, con el stick. sí, pelearse está permitido, que parece muy raro. Y en el que juegan 30 o 45 segundos cada jugador, pero es un sprint continuo, 30 o 45 segundos, y luego cambian durante el juego, no se para el juego. Esto, como veis, es béisbol, otro deporte en el que personalmente para mí es un poco lento hasta que ocurre algo, pero yo creo que la gente va al béisbol al ambiente, a beber, a comer, y luego lo que es el deporte en sí es un poco aburrido, pero el ambiente, como veis, es espectacular. Sí, de esto también nos gustaría hablar contigo, Carlos, porque la manera en la que se vive el deporte en Estados Unidos es muy diferente a cómo se vive aquí en España. Todo el espectáculo que rodea también a los eventos deportivos. ¿Cómo definirías esto? Porque tú mismo nos lo estabas diciendo. Hay gente que va al béisbol como una práctica social, ¿no? También sabemos, por ejemplo, con la Super Bowl, todo lo que rodea a eso que es lo que menos importa prácticamente es la propia competición, ¿no? Hay muchas diferencias en cómo se vive el deporte allí con respecto a aquí en España. Sí, es cierto, yo creo que es un espectáculo más que el deporte en sí, sí, el deporte, los deportistas son espectaculares, ir a ver un partido de baloncesto de profesionales, pues, y verlo en directo, pues se aprecia lo difícil que es, ¿no? Pero bueno, luego a partir de eso, sí, los americanos intentan sacar el mayor partido a todo, y sí que montan espectáculos muy chulos en el descanso, antes, después y durante el partido. La verdad es que son únicos para eso. Y por seguir conociendo un poquito más, recientemente se han celebrado las elecciones de mitad de mandato, las legislativas en Estados Unidos. El Partido Republicano, los que son los de Trump, se han hecho con el control de la Cámara de Representantes. ¿Cómo se vive la política en la calle allí en Estados Unidos? ¿Hay mucha polarización? Pues lo que es el Distrito de Columbia, que es es el territorio donde está Washington, D.C., la verdad, es el 95% demócrata. Entonces, quizá el mayor momento de tensión que he vivido es cuando Trump era todavía presidente. Había un montón de manifestaciones, como os podéis imaginar, con el 95% de la población aquí que es demócrata y Trump era republicano. Pues cada vez que soltaba algo por televisión, hacía algo que la gente no estaba de acuerdo, pues se montaban protestas, y la verdad es que la valla que tenían con la Casa Blanca se iba haciendo, el radio que se iba haciendo cada vez más grande, porque había muchísimas protestas, como os podéis imaginar, y bueno, seguro que lo habéis visto por el telediario. Y otro momento que me gustaría señalar es el momento en el que Biden ganó las elecciones, en el que fui a la calle a ver, a ver el ambiente, y la verdad es que fue algo también único. Toda la gente que salió un poco eh, a celebrar, y bueno, y la verdad es que sí, viví momentos de tensión, y luego de momentos también de alivio cuando Biden ganó. Son momentos muy distintos y muy intensos. Bueno, Trump ya ha anunciado que se presenta nuevamente como candidato por el Partido Republicano. ¿Hay miedo entre la población de que vuelva a suceder, de que vuelva a la Casa Blanca? Además, tú que, como bien nos explicabas, ¿no?, que estás en zona demócrata, supongo que, bueno, pues que ese temor y esa incertidumbre como la que se ha vivido en los últimos años, también mencionabas antes el asalto al Capitolio, es algo palpable, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, a ver, lo que tenga que pasar, pasará. Yo creo que ahora la gente está mucho más concienciada de votar y de la importancia de ir a votar. Creo que a Trump se le subestimó un poco en las primeras elecciones, y entonces la gente no fue a votar tanto.
y yo creo que no volverá a ocurrir, pero bueno, nunca se sabe. Si pasó una vez, puede pasar otra vez y bueno, hay que estar preparado para todo, pero creo que la gente pues salga a votar. Bueno, Carlos, Carlos Bautista Enrique, que es nuestro invitado de hoy, con quien estamos tendiendo este puente desde Manzanares hasta Washington. Vamos a hablar un poco de Manzanares, porque ¿cuánto tiempo llevas sin venir por aquí, por tu pueblo? Bueno, Manzanares suelo ir cada año 1 o 2 veces. La última vez que estuve en Manzanares fue en mayo de este año y casi que es la mejor temporada del año porque el campo está verde y el tiempo es espectacular. Y sí, intento ir quizá en verano y para Navidad. Lo que pasa es que con la pandemia de los últimos años pues ha sido difícil. Estuve 1 año y medio sin poder ir durante 2020-2021 y bueno, ya que las cosas se van relajando un poco, pues con el tema de los vuelos y del cierre de fronteras y tal, está todo más relajado, pues es mucho más fácil ir para allá. Pero como te he dicho, mis padres vienen en 3 semanas, entonces esta vez les toca a ellos venir. Bueno, habrá sido duro, ¿no? Todo este tiempo, porque bueno, ya nos cuesta hablar de la pandemia porque lo vemos muy lejano, pero fue hace 5 minutos, como quien dice, ¿no? Imagino que habrá sido complicado el no saber cuándo va a ser la próxima vez que puedas visitar a tu familia, tanto que ellos vayan a verte a ti como el venir tú a Manzanares. Supongo que también desde aquí esa incertidumbre la transmitirían ellos, ¿no? El no saber, el echaros de menos. ¿Cómo se vivió todo aquello? Pues sí, fueron momentos, como has dicho, de incertidumbre, sin saber muy bien lo que va a pasar. Y sinceramente creo que en España fue mucho peor que en Estados Unidos a nivel de, de cierre bueno, no solo de fronteras, sino de no poder salir de tu casa. Entonces, en el momento de la pandemia, en 2020, a inicios de 2020, todavía estaba viviendo en Tulsa, en Oklahoma, que es pues una ciudad muy extensa y en el que no pusieron restricciones a la hora de salir de casa. Entonces, mi experiencia fue totalmente distinta a la que tuvieron la gente en Manzanares y en el resto de España. Y, y como ya te dije, bueno, pues muchas reuniones por Zoom y por videollamada con la familia, intentar recordar buenos momentos y cosas así. La verdad es que, bueno, cada uno lo intentamos llevar lo mejor que pudimos y bueno, la suerte que tengo una gran familia y amigos que lo hicieron todo un poco más fácil. Pues hablando de familia, Carlos, tenemos algunos mensajes por aquí, a ver si les conoces. Vamos con ese primer mensaje y nos cuentas. Hola Primi, Hola, Carlos. que estamos deseando verte y darte un abrazo de esos que tienes que ponerte el casco, ya me entiendes. Bueno, y ya aprovecho para preguntarte una cosilla. ¿Cómo vivís las Navidades en Estados Unidos sin los Reyes Magos? ¿Qué es lo mejor de la Navidad? Es verdad. Y sin polvorones, Celia, que a Carlos le encantan. Así que ya te los estoy preparando para cuando vengas esta Navidad. Un beso. Adiós. Y bueno, ¿Tu madre? sí, mi madre, por supuesto, y mi prima Celia, que ya está en el instituto, parece mentira. Y lo de la anécdota del casco es que, bueno, vivimos prácticamente en la misma comunidad de pisos. Y desde que era pequeña, pues cada vez que venía a casa, cuando venía a casa tras mucho tiempo sin venir, pues siempre me abrazaba y me tiraba al suelo. De ahí viene la anécdota. Y para respondiendo a su pregunta de las Navidades sin los Reyes, pues sí, la verdad es que los Reyes es lo mejor de las Navidades, sin duda. Lo que pasa es que, bueno, al tenerlo todo Papá Noel, pues se disfrutan mucho más de los juguetes. Bueno, ya juguetes pocos, pero Los pero regalos. para los niños, de tener del 25 de diciembre hasta que empieza el colegio, es mucho más tiempo para poder disfrutar de todo eso. Pero no te preocupes, que falta de regalos no hay.
Y eso, y Rosario Enrique, tu madre, que bueno, a ver si te lleva los polvorones, ¿no? Y ahora cuando vayan a ese viaje, que ya es época. Sí, bueno, yo creo que se tienen que andar con cuidado, porque una vez mis padres me intentaron mandar embutidos y polvorones de España y en un paquete y llegó el paquete con el 10% de lo que mandaron, con una nota diciendo que en la aduana han requisado tal, y los polvorones medio abiertos, por si, no sé, por si fuera Sí, pues sí. droga. Los cortaron. Sí, yo creo que se pusieron las botas en la aduana, lo que pasa es que eso no lo quisieron decir. Lo mismo alguno se ni fue un polvorón. No sabemos. Así que los polvorones los dejo para cuando voy yo para allá. No recomiendo que manden nada. Bueno, tenemos más mensajes para ti, Carlos, y creo que es de alguien muy especial. Vamos a verlo. Hola, Charlie, ¿cómo te va? Bueno, yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué es la segunda cosa que más te gusta hacer cuando vienes a casa? Porque yo sé que la primera es jugar al tenis conmigo. Eres poco cansino. Venga, un saludo. Sí, mi hermano David, que es un pasón, y la verdad es que lo echo mucho de menos, porque sí, con mi hermano siempre me he llevado muy bien y la verdad es que sí, lo echo mucho de menos. Y como él dice, ese llegar a casa tras mucho tiempo, tras un vuelo de 9-10 horas, y lo primero que hacemos es reservar pista en el club de tenis y ir a jugar al tenis. ¿Y lo Por segundo? suerte, y lo segundo no sé a lo que se refiere. Cosas de hermanos, no lo sé. ¿Cuánto tiempo lleváis, David y tú? Llevamos 4 años. 4 años, entonces, pero bueno, sí que compartimos un tiempo en el instituto. Cuando yo empecé en primero de la ESO, él estaba en primero de bachiller. Cuando él estaba en segundo de bachiller, yo estaba en segundo. Entonces sí que compartimos un tiempo en el instituto. Y bueno, él es traumatólogo, entonces le hago un montón de preguntas de temas de fisioterapia y de operaciones y de tal. Así que mantenemos muy buena relación, pero lo echo mucho de menos. Sin duda. Bueno, pues si con tu hermano has compartido tiempo dentro y fuera de la pista, aquí te va otro mensaje de alguien que también te conoce en ese ámbito. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero que muy bien por allí, por Estados Unidos. Ya sabes que hemos jugado un montón al tenis juntos, pero bueno, hoy mi pregunta va un poco de fisioterapeuta a fisioterapeuta. Quería que me dijeses cuál es la principal diferencia que encuentras entre la fisioterapia que se hace aquí en España y la que se hace allí en Estados Unidos. Bueno, un abrazo fuerte. Qué bueno, Carlos, qué bueno verlo. Y como ha dicho, él es fisioterapeuta, ya lleva unos años trabajando y la verdad es que es estupendo. Y sí, también compartimos mucho tiempo en la pista. Y bueno, respondiendo a su pregunta, es la diferencia que yo he visto de la fisioterapia en España y en Estados Unidos. Quizá en España se hace un trabajo mucho más manual. El fisio trabaja mucho más con las manos. Y aquí en Estados Unidos depende. Hay gente que se especializa mucho en trabajo en terapias manuales, pero yo creo que en general es mucho más, en Estados Unidos es mucho más en base a hacer ejercicios. Más que otra cosa. Entonces yo creo que es la principal diferencia. En España mucho más manual que en Estados Unidos. Carlos Puche, un fisio muy bueno y, oye, hubierais hecho muy buena pareja de dobles, Puche y tú. Yo creo que podíais haber llegado lejos. Sí, jugamos un par de torneos de pádel en algún verano que estuve por Manzanares hace unos años ya. Sí. Así cualquiera. La próxima vez que venga hay que volver a repetir esos torneos de verano, por supuesto. Y hay otra persona a la que también conozco que también tiene, ya es el último mensaje que tenemos para ti. Mensaje y que te quiere hacer una pregunta, vamos a verla. Espero que vaya todo bien, un saludo. Me han pedido que te lance una pregunta, conté alguna anécdota de lo vivido. Creo que serían muchas, así que solamente te voy a pedir que cuentes la anécdota de las patatas fritas.
Un saludo, que vaya todo genial. Un abrazo. Ay, Juan. Con Juan he vivido muchísimas experiencias, la verdad. Y anécdotas podíamos contar, podíamos estar aquí todo el día, pero yo sabía que me iba a preguntar sobre la de las patatas fritas. Pues antes en la entrevista hemos hablado un poco de ese año 2008, en el que se dio todo bien a final de temporada y en uno de los torneos que gané fue el Master Nike en Ibiza, el torneo nacional, para clasificarse para el de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, es un torneo al que van los 8 mejores, el de Ibiza, van los 8 mejores de España, básicamente, y juegas cuartos, semis y final, y fue una de esas semanas en la que todo se dio bien y gané el torneo. Entonces, bueno, como recompensa personal, en el hotel había buffet con patatas fritas. Fui a llenarme un plato con patatas fritas para comer, para cenar ese día. Y Juan me dijo que no, que como deportista eso no se puede hacer, hay que comer pasta, ensalada y recuperarse porque el entrenamiento sigue. Al día siguiente hay que levantarse y entrenar para el próximo reto. Entonces, bueno, de esa anécdota pues podéis concluir que desde pequeño tuve a Juan, que fue una pieza clave en mi crecimiento como jugador y como persona. Una persona muy, muy disciplinada y que sin su trabajo y sin su dedicación, que fue increíble, no hubiese ido a Barcelona, no hubiese tenido la oportunidad de venir a Estados Unidos y de llegar donde el tenis me ha llevado. Entonces, muchísimas gracias a Juan. Pero bueno, con 13, 14 años a veces hay cosas que no se entienden, pero que a largo plazo, por supuesto, que se entienden y que lo hizo con la intención con la mejor de las intenciones. Entonces, muchas gracias a Juan desde aquí. Juan Nieto, que era tu entrenador en tus inicios, que es una gran persona y que ahora le da al triatlón, o sea que ahí no para. Bueno, pues estamos ya a punto de terminar. Ya queda poco, vamos, estamos llegando ya al final después de repasar también estos vídeos. Bueno, Carlos, cuéntanos un poco qué te han parecido. No sé si te esperabas estos mensajes, si te ha dado, imagino, por tu cara lo hemos podido deducir, mucha alegría, ¿no? El ver estas caras y aunque, bueno, te vayas a reencontrar con algunos de ellos pronto, pero imagino que siempre es bueno, ¿no? Tener cerca a los tuyos, aunque sea de esta manera. Sí, por supuesto. He visto algún programa, claro, del puente antes de esa entrevista para ver para saber lo que esperaba, pero sí, para mi familia, a Juan, a Carlos, la verdad es que es muy emotivo y claro, me hace pues echarles de menos, ¿no? Cuando estás ocupado aquí con el día a día y eso, cuando tienes la mente ocupada, pues no te paras a pensar, pero cuando te mandan mensajes así, pues te hacen pensar lo mucho que echas de menos a esa gente. Así que muchas gracias. Pues Carlos, muchísimas gracias también a ti por habernos acogido, por haber guardado este momento también para nosotros. Ha sido un placer tender este puente contigo y ya pues para terminar te vamos a pedir un mensaje final y no sé si tienes pensado en algún futuro volver a Manzanares o ya te has establecido definitivamente allí, ya eres un americano más. Bueno, nunca se sabe. A ver, la vida nunca se sabe dónde te va a llevar. Por ejemplo, con mi vida, con 10, 12 años, pues nunca me hubiese planteado que hubiese acabado en Estados Unidos como he acabado. Entonces, nunca se sabe. Pero bueno, las decisiones que he hecho a corto plazo, a medio plazo, es de seguir en Estados Unidos. Cuando me gradúe, intentaré buscar trabajo aquí y bueno, empezar mi carrera y seguir mi carrera laboral aquí. Luego, pues nunca se sabe dónde te va a llevar la vida y, por supuesto, España siempre va a estar ahí, siempre va a ser una opción, pero bueno, de momento a corto y medio plazo me quedo por aquí.
Carlos, desde Manzanares, desde la tele de tu pueblo, un saludo y un abrazo muy grande. Teníamos muchas ganas de hablar contigo en este programa, que te habíamos perdido ya la pista muchos años y nos alegra saber que te va tan bien. En mayo estarás allí en esa graduación con tu familia y seguro que no tardarás luego en volver por aquí, aunque sea de vacaciones, a vivir esos momentos que tanto echan de menos tus amigos y tu familia. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde Manzanares. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Pues Juanjo, llegamos al final ya de este segundo programa de la segunda temporada del Puente. Así es, el del mes de noviembre. En diciembre volveremos. ¿A dónde tenderemos el puente? Pues a algún lugar del mundo donde nos contarán cosas tan interesantes como las que nos ha contado Carlos Bautista Enrique en este programa. Muchas gracias, Irene. Gracias a ti, Juanjo. A ustedes, gracias por su atención y hasta un próximo programa.